no hagamos del desierto, no hagamos de la tierra deseable un desierto. ¿Y cómo se consigue eso? Haciendo caso al Señor, sencillo. Qué palabra. Muy bien, saben que estamos en un tiempo de lucha. Yo pensaba, quiero dar mi enhorabuena a los seguidores del Atlético. ¿Hay alguno aquí? Casi ninguno, uno solo. George está feliz. Bueno, y mis condolencias a los del Barça. Y bueno, si uno gana, el otro pierde. Pero qué lindo ganar, ¿no es cierto? Ayer estaban los del Atlético, estaban enloquecidos, porque es lindo ganar. Sobre todo cuando uno no gana hace mucho tiempo, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Y contra un adversario muy poderoso. El Barça es un adversario temible. Así que es muy lindo ganar. Pero claro, que para ganar un partido, ¿qué hay que hacer? Hay que jugar. Y para jugar, ¿qué hay que hacer? Hay que entrenar. Eso no es soplar y hacer botella. Ahí jugaron como leones y se entrenaron, pero al final conquistaron el título, conquistaron la copa, la victoria. Y sabes que en este tiempo estamos en un tiempo de lucha espiritual. Lo hemos dicho a comenzar en mayo, un tiempo para tomar armas. Y gracias que Dios nos da armas poderosas. Ahora sí, ¿por qué? Porque, bueno, dice Efesios 6 que nosotros tenemos lucha, por supuesto, no contra gente, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien, miren, vamos a recordar una más, por favor, una pequeña más. Y la primera de las armas poderosas en Dios, ¿cuál fue? Lo hemos dicho hace 2 domingos, velar y orar. ¿Saben que velar y orar es un arma poderosa? Porque al velar y orar no le damos lugar al diablo. Al velar y orar podemos resistir al diablo. Al velar y orar podemos ser victoriosos sobre nuestra propia alma. A veces nuestra alma se viene al suelo de una forma rápida, pero al velar y orar podemos recibir esa ayuda sobrenatural de Dios para no perder la fe, para no perder el ánimo. Y entonces hemos estado hablando, y el otro miércoles hemos puesto en práctica cómo orar, y vamos pasando, por favor, para los que quieren recordar, una más, vayan pasando. Vamos pasando, orar para que se haga la voluntad de Dios, orar contra toda fuerza del enemigo, orar para alumbrar nuestra ciudad que nació, otra más, por favor, y orar por una visitación del Espíritu Santo, y por qué no por la venida del Señor, que es finalmente la meta que todos tenemos. Muy bien, una más, por favor. Ahora, hoy quiero presentarte otra arma que Dios te da. ¿Quién está en lucha? ¿Quién está en lucha? Algunos no levantan la mano. Dicen, yo no estoy en lucha. El luchado es el que está delante. Se llama Pepe Luchetti. Yo estoy tranquilo. Sabes que lamento romper el encanto de tu fantasía. Todos estamos en lucha espiritual. El diablo no te ama a ti y pelea contra el resto de tus hermanos. Te odia, y el máximo anhelo de Satanás y todos sus demonios es destruirte. Destruirte. O sea, matarte, robarte, lo que sea, pero quitarte del medio. A ti también. Dile que está a tu lado, a ti también. Ahí está. Sí, porque a veces uno dice, no, es que yo no tengo enemigos. Yo me llevo bien con todo el mundo. Difícil eso, llevarse bien con todo el mundo. Así que estamos en lucha, inevitablemente, quieras o no quieras. Pero gracias que Dios nos da armas como velar y orar. Y hoy quiero hablarte de un arma poderosa también, que es someternos y resistir. En Santiago capítulo 4, verso 7, la palabra de Dios dice, ¿quién lo tiene? Someteos. Oh, pues hoy es otra versión, hombre. Pues bien, pero me gusta. Sed pues sujetos a Dios. Otra versión dice, someteos a... Amén. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Fíjate que no dice que huirá de este lugar, huirá de ti. De ti. Así que el título, para los que les gustan los títulos de este mensaje, es Aterrorizando al enemigo. ¿Cuántos fueron asustados alguna vez de noche porque tuvieron una pesadilla fea? Muchos, ¿no es cierto? ¿Sabes que una de las armas del diablo es asustar? Y siempre hay gente que le hace el juego contando historias terroríficas, y a veces son creyentes evangélicos que te las cuentan. Y uno cuando lo escucha, ¡pum!, termina con miedo hasta de salir de la habitación. Pero la palabra de Dios dice otra cosa muy diferente. Dice que en esta lucha que tú y yo sostenemos contra Satanás, contra sus principados, sus gobernadores, sus huestes de maldad, el resultado es que Él tiene que huir aterrorizado. Él tiene que escapar, no nosotros, no tú. Y para eso el Señor nos da este arma maravillosa. Es un arma que dice: someteos a Dios y resistid al diablo. Un arma muy sencilla de usar. No es un arma complicada. No es un arma para filósofos, teólogos, máster. No, es para cualquier creyente. Someternos a Dios. Someternos a Dios. ¿Sabe que esta palabra, someteos, es un término militar? En el original griego es hupotasos, que significa ponerse bajo un orden, colocarse bajo un orden, bajo un arreglo de situación. Y por lo tanto, muy bien, vamos a pasar una más, ¿sí? Perdonen que una más. Ahí. Es un término muy militar, se usaba en el ejército y significaba colocarse abajo de, ponerse bajo un orden establecido. Y la Biblia dice que en un lenguaje militar dice: sométete a Dios, ponte bajo su orden, ponte bajo su estructura, sométete a Dios. Fíjate que no dice Dios te someterá, dice someteos. No es algo que Dios va a venir y por las malas te va a coger de la oreja y... Porque es cierto que Dios somete, ¿sabes? La palabra de Dios dice que Dios tiene poder para someter, para sujetar. Hay varios pasajes. Voy a ver varios pasajes, así que no te voy a dar tiempo a buscarlo en la Biblia, pero entonces te aconsejo que los apuntes, para que después en tu casa los veas tranquilo. Romanos 8:20 dice que Dios sujetó toda la creación a vanidad. A causa del pecado del hombre, toda la creación Dios la pone bajo vanidad, pero también la sujeta en esperanza. Bajo vanidad por el pecado y en esperanza por la promesa del Evangelio. ¿Sabes? Dios tiene poder realmente para someter todas las cosas. Dice en 1 Corintios 15:25, es preciso que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Sabes que la Biblia dice que Dios está poniendo debajo de los pies de Cristo todos los enemigos? Y el postrer enemigo que va a ser puesto bajo los pies de Cristo por el poder y la mano de Dios es la misma muerte. Gloria a Dios. Dice en Filipenses 3:20 y 21, hablando de que tenemos una ciudadanía en los cielos, dice que Él transformará el cuerpo que tenemos, un cuerpo que a veces nos pone en vergüenza y en humillación, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar todas las cosas. Así que Dios tiene poder para someter todas las cosas. Dile que está a tu lado, todas las cosas. Él puede someter todas las cosas. Aleluya. Por eso dice Hebreos 3:8, todo lo sujetaste bajo los pies de Cristo. Ahora dice, todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas a Cristo. Pero Dios tiene poder para someter, para poner bajo su orden todas las cosas. Todos los enemigos, la misma creación. Sin embargo, cuando Dios habla de nosotros, no dice yo te someteré, no dice yo te sujetaré, dice sométete tú, someteos vosotros mismos. Así que el arma espiritual
que Dios te da para que tú aterrorices y pongas en fuga al diablo, a sus principados, sus gobernadores, sus potestades y cualquier demonio de morondanga que venga contra ti. El demonio de morondanga significa un demonio de bajo valor. No es un demonio de alguna pasión descontrolada. Morondanga significa demonio de 2x4, demonio de 20 duros, cualquier. De pacotilla, ahí está, demonio de pacotilla. Cualquiera, no importa el tamaño. El arma que el Señor te da, el arma que el Señor nos da, es que tú y yo, voluntariamente, por fe, por amor, en esperanza, nos sometamos, nos sujetemos, nos pongamos debajo de Él, debajo del orden de Dios. Claro que para hacer esto hará falta ser humilde. Dice en Santiago capítulo 4, 6, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Así que para usar este arma es necesaria la humildad. Ya hemos visto, ¿no?, la humildad y la soberbia. Hemos visto el otro miércoles. ¿Quién es el soberbio? El soberbio es el que se pone por encima de los demás. El orgulloso resiste a Dios. El orgulloso en su entendimiento resiste la verdad de Dios. Dios dice una cosa, pero en su entendimiento el orgulloso dice, no, pero yo pienso otra. El orgulloso en su voluntad resiste la ley de Dios. Dios quiere que haga esto, pero él dice, no, pero a mí me apetece hacer lo otro. Y hasta en sus pasiones, en sus sentimientos, el orgulloso se opone al deseo de Dios, al anhelo de Dios. ¿Se acuerdan que esta palabra significaba literalmente aparecer por encima? El orgulloso resiste a Dios. Bueno, él tiene muchas razones, pero primero el orgulloso nunca reconoce su necesidad. Tú le preguntas, ¿cómo estás? Magnífico, fantástico. ¿Sí? ¿Qué quieres pedirle al Señor? No, yo quiero darle gracias por todas sus bendiciones. Ay, ¿no necesitas nada de Dios? No. Porque le encanta ser autosuficiente. El orgulloso es autosuficiente. Él no quiere obligarse con nadie. Él no quiere atarse con nadie, no quiere compromiso con nadie, ni siquiera con Dios. Y el orgulloso, por lo tanto, nunca va a reconocer su propio pecado. Los pecados de los demás sí que los puede ver, porque él, como está por encima de todo, se da cuenta de todos los errores de todo el mundo, pero él es una víctima de él. Entonces, claro, alguien así no puede recibir ayuda, ni la quiere, porque no cree que la necesita. Entonces no busca ayuda ni acepta ayuda, nunca va a ir a Dios. Sin embargo, la Biblia nos da un arma poderosa en la lucha espiritual, que es el someternos con humildad. Porque Dios al humilde lo mira de cerca y le extiende su gracia, le extiende su favor, le extiende su ayuda. ¿Sabes? Esto de someternos es una actitud realmente, no es un hecho puntual. Literalmente la Biblia dice, estén sujetándose, por lo tanto, a Dios. Es un verbo continuo. No es que en esto yo me someto y en esto otro también. La lucha espiritual contra el diablo es continua, no es puntual. No es que el diablo en un momento viene, pelea y después... No, es todo el tiempo está urdiendo estratagemas para destruirte. Así que necesitamos estar dispuestos a usar el arma tantas veces haga falta. Por eso dice la Biblia, estén sujetándose, estén sometiéndose. Así que esta arma espiritual, vieron que en las películas, a mí cuando era muy niño me gustaba ver, yo iba a la casa de la vecina porque ella tenía televisión y nosotros no teníamos televisión, y me gustaba ver las películas del oeste, ¿no? Y ahí todos iban con el revólver, y qué lindo en Navidad cuando me regalaron con el revólver de plástico, pero bueno,
con las armas siempre. Pero ¿sabe una cosa? Eran armas de plástico, sin embargo. La Biblia dice que el sometimiento es un arma que podemos usar continuamente. Podemos usar continuamente. ¿Cuántos quieren saber hasta qué punto usan este arma maravillosa? ¿Lo quieren saber? Porque a veces uno tiene un arma maravillosa, pero la tiene colgada de un clavo. Entonces Dios dice, usa lo que te di un arma potente, un arma poderosa. Bueno, yo voy a ver rápidamente algunas áreas donde vamos a ver si estamos usando o no este arma potente y maravilloso. Vamos a la siguiente placa, por favor. A ver. Muy bien. ¿Sabes que la Biblia dice que cuando nos sometemos a Dios, eso se ve en muchas áreas de nuestra vida? Muchas áreas de nuestra vida. Primero, con el Padre. Sobre todo, se ve delante de Dios, ¿no es cierto? Hebreos 12:9 dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? La Biblia está repleta de versículos que nos hablan de la importancia de obedecer a Dios. El primer mandamiento tiene que ver con amar con todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente a Dios. A Dios, por eso justamente Él es Dios. Dice en 2 Crónica 38, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcáis pues vuestra cerviz, someteos a Jehová, venid a su santuario y servid a Jehová con alegría. ¿Sabes? Toda la Biblia nos enseña que hay un Dios y un Señor al cual tú y yo le rendimos obediencia. Obediencia. Nos sometemos voluntariamente. Él no anda sometiéndonos a nosotros, ni esperemos que lo haga. Él espera nuestra obediencia voluntaria, libre, en fe, en amor y en esperanza. Así que el arma espiritual del sometimiento, de la obediencia, la vamos a ver en relación con Dios muy claro, pero también en relación a Jesucristo. La Biblia dice en Efesios 5:24 que la iglesia está sujeta a Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién dirige a la iglesia? Pues Jesucristo. ¿Quién ordena? ¿Quién determina lo que en una iglesia debe suceder? Pues el Señor Jesús. Por eso Él dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, yo soy manso, yo soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes que cuando Saulo de Tarso, creyendo que hacía la voluntad de Dios, estaba matando cristianos, y se le aparece Jesucristo en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, y de pronto oye esa voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué duro que es tener cosas contra el aguijón. Él dice, ¿quién eres? Señor. Y le llama Señor, y en ese tiempo llamar Señor a alguien es decir, tú mandas, yo obedezco. Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice, levántate y se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y sabes que la conversión a Jesús es aceptarlo a Jesús como Señor. ¿Y qué significa Señor? Que Él manda y yo obedezco. Eso es Señor. Hoy en día te llaman Señor, Señor Guillermo, Señor esto. Pero llamar a Jesús Señor es aceptar el señorío, que Él manda, yo obedezco. No es que yo obedezco y Él me obedece a mí. Yo mando y Él me obedece. Así que el someternos es un estilo de vida. El arma de someternos es un arma poderosa que la llevamos todos los días en relación con Dios, en relación con Jesús, en relación con la ley de Dios inclusive. La Biblia dice que los que viven según la carne, Romanos 8, 7 y 8, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los que viven según la carne tampoco pueden agradar a Dios, pero nosotros no vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu. Así que el sometimiento se ve en la obediencia a la palabra de Dios, a la ley de Dios. El inclinarme, el ponerme debajo de la palabra, no arriba de la palabra. Hay gente que lee la Biblia para discutir la Biblia.
Hay gente que lee la Biblia y se pone a la misma altura que el autor y dice, sí, yo sé que Dios dice esto, pero yo digo esto, y hombre, uno tiene derecho a tener una opinión, claro que tenemos derecho a tener una opinión, pero someterse a Dios significa ponerse debajo de lo que dice la palabra de Dios, debajo de lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 3 nos enseña que también es sujetarse a la justicia de Dios. Los judíos, los religiosos, los legalistas, los que confían en su propio esfuerzo, no se sujetan a la justicia de Dios. No se sujetan a la justicia de Dios. Cuando un creyente dice, no, pero yo tengo que hacer esto porque si yo hago esto, entonces Dios va a hacer lo otro. Como si las cosas de Dios se ganan por esfuerzo o se ganan por nuestros hechos. No entiende la justicia de Dios. La justicia de Dios es que Dios envió a Jesús y en la cruz hizo una obra completa. Y cuando creemos en Él, recibimos en nuestra vida la obra nueva del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A veces, hermanos, nosotros sabemos que Dios quiere hacer algo, pero lo queremos hacer a nuestra manera. Como Abraham con Sara, ¿no? Sabía que Dios le iba a dar un hijo, pero como no venía, dijo, bueno, Sara dijo, oye, ahí, coge a la esclava Agar y hazme un hijo aunque sea de Agar. Bueno, no es como Dios quiere, pero bueno, no importa, por lo menos. Entonces cuando hacemos esas cosas, no nos sujetamos. Dios me ha prometido prosperarme, pero la prosperidad no llega. Y bueno, me voy a comprar un bono loto, voy a jugar al casino, a ver si ayudo a Dios, ¿no? Porque se ve que a Él le cuesta prosperarme, entonces tengo que hacer algo yo para que Él me prospere. Bueno, el sometimiento es también a la justicia de Dios, confiar en la obra de Dios en Cristo en la cruz. Amén. Aleluya. Hermanos, aún uno mismo. ¿Sabes? 1 Corintios capítulo 14, verso 32, 33 dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto es tremendo. Dice la Biblia que si alguien es profeta, si alguien es espiritual, si alguien es una persona usada por Dios, estará sujeta. Estará sujeta. Y esto es interesante. En la iglesia de la cual vengo, allí en Argentina, yo no estuve, pero Cristina estaba en esa época, había una persona que creía que era profeta, y entonces como ella creía que era profeta, el pastor estaba predicando y se levantaba a profetizar en medio de la predicación, interrumpiendo, porque es que no me puedo contener. Entonces, si no te puedes contener, no eres profeta de verdad. No eres espiritual. Cuando él dice, ay, es que hermana, que yo no pude contenerme, me descontrolé, pues entonces ya no eres tan espiritual. Porque si realmente eres espiritual, tu espíritu va a estar sujeto a ti. Dios tiene manifestaciones poderosísimas, pero nunca te quita el control de tu vida. Cuando te caes al suelo tocado por Dios, tú no perdiste nunca la conciencia ni el control de tu vida. Que tú te abandones, te entregues porque es más lindo así, fantástico. Pero tú eres dueño de ti mismo. ¿Sabes quién saca el control de tu vida? El diablo es el que saca el control. Las drogas sacan el control. El pecado saca el control de tu vida. Pero Dios es un Dios que ha elegido el sometimiento como un arma poderosa y dice, practícalo en tu propia vida. Tú mismo vas a estar sujeto a ti mismo. Podemos sujetar nuestros pensamientos y llevarlos en obediencia a Cristo. Es que no puedo controlar mi cabeza. Pues sí que puede, en el nombre del Señor, puede llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque si algo te da el Señor, es también autoridad sobre tu vida. Hermanos, y te he dado algunos ejemplos. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mira hasta qué punto lo lleva a la relación unos con otros. La Biblia dice que unos a otros, los hijos de Dios, respetamos el lugar que Dios le da a cada uno. Someternos unos a otros en el temor de Dios es tratarlos con temor de Dios. No hacer nada con mi hermano o con mi hermana que ofenda a Dios. Hacer con mi hermano o con mi hermana todo lo que a Dios le agrada. Respetar el lugar que le da el Señor a mi hermano o a mi hermana.
Eso es someternos unos a otros en el temor de Dios. Y para explicarlo de una forma más práctica, no se le ocurre mejor idea al apóstol Pablo en Efesios 5:22 que empezar a hablar del matrimonio, y dice en Efesios 5:22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Primera Pedro 3:1 dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen alguna palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Tito 2:4 y 5 dice que las ancianas, que se supone que tienen más experiencia, enseñan a las mujeres jóvenes varias cosas, entre ellas que estén sujetas a sus maridos. Este es el versículo preferido de los esposos. Ya los esposos están con una sonrisa así grande, felices, y al fin el pastor habló de lo que había que hablar en la iglesia. Y todos están dispuestos a predicar en la casa esto mismo. Dijo el pastor en la iglesia que tienes que sujetarte a mí. Pero eso, si lo haces, es que tú estás intentando sujetarla. Y no es así como funciona. El Señor, que puede someter cualquier cosa, dice: espero que tú te sometas. Aleluya. Pero hay un arma poderosa que el Señor da, que es la sujeción, el sometimiento en el matrimonio de la esposa al esposo. Ahora, ¿esto significa que la esposa vale menos que el esposo? No, vale lo mismo a los ojos de Dios, solamente que en el matrimonio su función es diferente. Hay una diferencia de función, de posición, así como hay una diferencia física, pero no de valor. La mujer es tan valiosa como el varón a los ojos de Dios, igual que el que piense lo contrario, porque Dios nos creó al varón y a la hembra a su imagen y a su semejanza. Simplemente que cada uno nos toca un lugar diferente. Dice en primera 5:5: jóvenes, estás sujetos a los ancianos. Qué interesante, ¿no? Hoy en día los jóvenes tienden a perder distancia, referencia y a tratar a los ancianos como si fueran coleguitas. Cuando no es así, delante de las canas te levantarás, honrarás al que anda en camino de vejez. Y la Biblia enseña que el sometimiento se muestra en la actitud hacia aquel que es mayor de edad que yo, aquel que tiene más experiencia, que ha recorrido un camino más largo. Mi actitud de respeto, de consideración. Bueno, y los hijos para los padres también. Efesios capítulo 6 dice, verso 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, como dicen los niños. No es justo, no es justo. Dice: no, esto es justo. Obedecer en el Señor a vuestros padres. Esto agrada al Señor, dice Colosenses 3:20. Jesús mismo dice que Él, cuando vuelve de Jerusalén, Lucas 2:51, descendió y estaba sujeto a María su madre y a José, que era el esposo de su madre, no era su padre. Jesús mismo, en su vida, como niño, como joven, a los 30 años estuvo sujeto a sus padres. ¿Qué te parece? ¡Qué tremendo! El mismo Jesús lo hizo. El mismo Jesús lo hizo. Bueno, no tenemos que olvidarnos dentro de la iglesia a los que ministran. 1 Corintios 16:15 y 16 dice: hermanos, la familia de Estéfanos es las primicias de Acaya. Ellos se han dedicado al servicio de los santos. Aquí había una familia, la de Estéfana, dedicada al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y que a todos los que ayudan y trabajan. Y el Espíritu Santo dice, aún dentro de la iglesia, dice: es necesario saber sujetarse a los que trabajan, a los que ministran. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no te va a aprovechar. Hermano, hermana, el arma poderosa de Dios del sometimiento
Es algo que llevamos en nuestra vida y lo mostramos en la relación con el Dios, en la relación con Jesús, en la relación con la palabra, en relación con la cruz de Cristo, en la relación unos con otros, en la relación de matrimonio, en la relación de familia, en la relación con nuestros líderes en la congregación. Es algo que lo vamos mostrando de muchas maneras, pero no solamente queda dentro de la iglesia. Tito 2, 9, 10 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Exhorta, anima a los empleados que se sujeten voluntariamente a sus patrones, a sus jefes, que agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden, que se muestren fieles en todo, que en todo adornen la doctrina. En el trabajo también se ve la sujeción, el sometimiento. Y aún con los gobernantes. ¿Sabes que en tiempos donde César era el emperador, Nerón, era el César, el emperador, el que perseguía a los cristianos y se divertía quemándolos y atormentándolos en el circo para diversión de la multitud? Pablo escribe en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por el castigo, sino por causa de la conciencia delante de Dios. Tito 3:1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos en toda obra buena. Uy, pero ¿para qué vine yo hoy a la iglesia? Justo no era la predicación que yo necesito escuchar. Pero sí que la necesitamos escuchar, porque empecé diciéndote que Dios te da un arma poderosísima para que tú tengas victoria en la lucha espiritual, a tal punto que el diablo huya aterrorizado de ti, y es el sometimiento. La Biblia dice: someteos a Dios, someteos vosotros mismos. Nadie puede someterte a Dios, ni Dios lo va a hacer. Pero cuando tú y yo nos sometemos al Señor, por amor, por fe, por razón de la conciencia delante de Dios, porque tal vez el otro ni se lo merece, entonces tenemos un arma poderosa en funcionamiento. Porque, hermanos y hermanas, el primer ataque que el diablo hizo a la humanidad, ¿cuál fue? Invitarlos a desobedecer a Dios. El diablo no pudo hacer que desobedezcan. Los que desobedecieron fueron la mujer y el hombre. El diablo lo único que hizo es proponerles, engañarles, mentirles para que desobedezcan. Pero por esa desobediencia, como dicen en mi país, se pudrió todo. Se corrompió todo. Y en la lucha espiritual de nada vale zapatear, gritar, abrir la Biblia o dormir con la Biblia bajo la almohada si hay desobediencia. Porque la desobediencia es derrota frente al verdadero enemigo, no importa la causa por la que sea. Claro que la obediencia a Dios siempre es absoluta. No hay límite en la obediencia a Dios, y que la obediencia a las personas tiene límites. Si una persona te pide o te manda a hacer algo contra la voluntad de Dios, en eso estás eximido de Dios de obedecer. Si un jefe te dice: oiga, si llama a fulano, dígale usted que yo no estoy, en ese punto tengo que decir: jefe, yo estoy a sus órdenes, pero no puedo mentir porque mi Dios me pide que no mienta, así que no me pida eso porque no lo haré. En eso solamente, en el resto yo a sus órdenes. Y lo mismo podemos decir de la esposa con el esposo. Si el esposo le dice: te prohíbo ir a la iglesia, perdona querido, pero el mismo que me pide honrarte y sujetarme a ti como a Cristo, aunque tú de Cristo tal vez, eso no hay que decirlo, es el mismo que me dice que me congregue. Así que no puedo, por obedecerte a ti, desobedecer al Señor. En este punto no puedo. Lo demás sí, lo que tú digas. ¿Qué quieres que te cocine? ¿Cómo quieres que te planche? ¿A qué temperatura quieres el agua de tu baño? No pasa nada. ¡Aleluya! Lo mismo los hijos con los padres, lo mismo los cristianos con las autoridades. Cuando si una autoridad prohibiría predicar el evangelio, lo lamentamos mucho. En este punto no podemos obedecer. No es justo desobedecer a Dios por causa del hombre, o obedecer al hombre antes que a Dios. En fin, ¿me explico esto? Pero la actitud, el sometimiento es una actitud que nos lleva a actos concretos, pero es una actitud, es una forma de pensar.
¿Qué más decirte que hoy en día no está de moda el someterse? Los niños no obedecen a los padres ni a los maestros. Las esposas quieren que los esposos hagan todo cuanto a ellas se les cruce por la cabeza. Los empleados lo mismo de los jefes, los pueblos de los gobiernos. Y muchos creyentes les gustaría que Dios haga a nuestro antojo. Pero Dios dice, no es así. Yo soy el Señor, tú eres mi hijo. Yo soy tu padre, tú eres mi hija. Y hermanos, en un mundo donde este tema está muy machacado, sin embargo Dios reflota y dice, en el sometimiento tú vas a tener victoria. El sometimiento es un arma poderosa de Dios. Dice, el hombre, dice Eclesiastés, que honra y teme a Dios, saldrá bien de todas las cosas. ¡Qué maravilloso! Aleluya, despierta una ola de alegría y de alabanza. Están todos felices porque hay que someterse. Mira, Cristo mismo, Hebreos 5, en los días de su carne, verso 7, Hebreos 5, 7, dice, ofreciendo ruegos, ofreciendo súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y dice el verso 8, y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sabes quiénes son los salvos? Los que obedecen a Cristo. No solamente los que creen en Cristo. Los que creen y obedecen a Cristo, ellos son salvos. Y esto hay que decirlo, porque dice, yo creo en Cristo. Fantástico, los demonios también creen en Cristo, pero no se van al cielo. Van a ir al infierno los demonios. Ya los bajaron del cielo y ahora van al infierno. Es los que le obedecen. Jesús mismo aprendió obediencia. Jesús mismo en Getsemaní, ¿te acuerdas la oración de Getsemaní? Cuando él dijo, velad y orad, ¿para qué era? Para que se haga la voluntad de Dios. Padre, mi alma está triste hasta la muerte. Señor, yo no quiero, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y esa oración, hermanos, labró la victoria de Cristo en la cruz. Por esa oración, Cristo prevaleció y fue a la cruz y fue hecho Señor. Cristo, autor de eterna salvación. Y a lo largo de la historia de la iglesia encontramos que Dios obra usando gente que le obedece. No gente capaz, gente obediente. No gente especialmente dotada, sino gente obediente. Gente que elige sujetarse, no que le obligan a sujetarse. Porque en el mundo hay mujeres que se sujetan al marido para que el marido no las mate. Eso no es de Dios. Hay empleados que obedecen, pues mira, mejor hacer caso porque acá, si no, puerta y nos despiden. Eso no es de Dios tampoco. Hay gobiernos que han logrado la obediencia, las dictaduras, los gobiernos totalitarios que han logrado una obediencia por la fuerza, por el temor. Hay religiones que sostienen que su Dios busca el sometimiento de todos. Eso no es de Dios. Nuestro Dios, que somete todas las cosas, al hombre le ha dicho, sométete tú, yo no te voy a someter a ti. Al Señor se llega por fe, amor y esperanza en libertad. Cristo no fue obligado a tomar la cruz. Él puso su vida voluntariamente, libremente. Obediencia por conveniencia, obediencia por intimidación, no es la que busca el Señor. Por eso el Señor no está de acuerdo con los gobiernos totalitarios, ni con los padres autoritarios, ni con los maridos machistas. Al contrario, Dios está en contra del maltrato. Porque al esposo, que hace poco decíamos, esposa, sujétate a tu marido como al Señor, al esposo le dice, sujétate a Cristo. Así que tratarás a tu esposa como Cristo trata a la iglesia. Y si no lo haces, no me estás obedeciendo. A veces, hermanos, queremos que las cosas se nos sujeten, pero no queremos sujetarnos a nadie. Queremos que nos obedezcan, pero no nos gusta obedecer.
queremos que los demonios ahí hagan lo que nosotros queremos, pero nosotros no hacemos lo que el Señor quiere. Y entonces por eso Santiago dice, someteos a Dios. Someteos a Dios y entonces vais a poder resistir al diablo. Vas a poder encarar al diablo. Muy bien, vamos a la siguiente. La siguiente placa. Una adelante, a ver. Me parece que saltamos ahí. No, te vas para adelante. Atrás. Una más, atrás. Uy, se me escapó una. Bueno, ahí tendría que haber una placa que dice resistir. Dile que está a tu lado. Resistir. Resiste. Resiste. Ahora cuando le dices esto, dice, sí, voy a aguantar, voy a aguantar. No, cuando Dios habla de resistir, no está hablando aguanta, que ya viene la ayuda. No, resistir es otro término militar que dice, ponte en pie enfrente de. Resistir significa plantarse, plantar cara. ¿Qué más diríamos? Sinónimo de esto. Enfrentar. Otro sinónimo. Encarar, enfrentar, pararte firme en contra de. Y la Biblia dice que la segunda arma espiritual que está en este pasaje de Santiago 4:7 es tú ante Dios sometido, tú voluntariamente bajo el orden que Dios da en cualquier área de tu vida, pero al diablo tienes que plantarte en contra de él. Y acá es un arma espiritual importante. Hay que plantarse en contra del diablo. Hay que plantarle cara. No hay que hacerla del avestruz. El avestruz esconde la cabeza en la arena. Saben que los niños cuando son pequeños se tapan y dicen, no estoy, ya no estoy aquí. Y al diablo no podemos decirle, diablo, ya no estoy aquí, ya me fui. No, hay que plantarle cara. Hay que plantarle cara. Hay que pararse enfrente. Algunos dicen, Jehová te reprenda. Aunque esto es bíblico, porque está en el libro de Zacarías, no es de Dios usarlo ahora. Porque el plan de Dios no es que Jehová lo reprenda, es que tú lo reprendas. El plan de Dios no es que Dios, es que tú lo hagas. Aleluya. La Biblia dice, someteos a Dios y resistid vosotros. Hay otra actitud que hace falta, hay otra actitud que el Señor nos da, que es de resistir, de plantarle cara al diablo, de encararlo, de mirarlo a los ojos y enfrentarlo. ¿Sabes? Jesús mismo resistió a Satanás. ¿Cuántos se acuerdan de la tentación del Señor en el desierto? Viene el diablo y empieza a tentarlo. ¿Y qué hace Jesús? ¿Se va corriendo a la casa de María? ¡Ay, mamá, el diablo me está tentando muy feo! ¿Qué hace? ¿Qué hace Jesús? Lo enfrenta cara a cara y le dice, diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diablo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Diablo, dicho está, al Señor tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Y lo enfrentó, lo peleó cara a cara con la palabra de Dios hasta que el diablo tuvo que dejarlo. Y esta parte, aunque no te guste, habrá que hacerlo. Hay que plantarse y enfrentar, resistir. Efesios 6 dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar, habiendo acabado todos, estar firme. Efesios 6:13. Hemos visto cómo 1 Pedro capítulo 5, verso 8-9 dice, sed sobrios, velad, vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. Hay que encararlo, hay que plantarse en el terreno, hay que ponerle, ¿qué se dice? Bueno, hay que enfrentarlo, no se puede huir. No se puede huir. No se puede huir. Hay personas que su técnica es huir. Se quitan del medio. Piensan que las cosas se van a arreglar quitándose del medio. El diablo nunca lo arreglaremos quitándonos del medio.
Hay personas que creen que pueden negociar con el diablo. Bueno, diablo, yo no me molestes tanto, yo está bien, dejaré de hacer unas cosas para no, que no. No se puede negociar, no hay acuerdo posible. El único lenguaje es yo te resisto a ti. El único lenguaje que el creyente tiene es yo te resisto a ti. Nosotros te resistimos a ti. Nos plantamos en contra tuyo. No estamos en contra de ningún partido político, ni estamos en contra de ningún club de fútbol, aunque no sea el nuestro. Estamos en contra, plantados en contra del enemigo de nuestras almas, del enemigo de la humanidad, que es el diablo. Dice: sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los padecimientos que tenemos hoy los tienen los hermanos en todo el mundo. No hay nada que yo sufra que no lo sufra otro cristiano en el mundo, por más mal que lo esté pasando. Es que me siento mal, estoy triste. Hay otros que están más tristes. Es que estoy enfermo, muy enfermo. Hay otros que están enfermos. Es que me han abandonado. Hay otros a los que han abandonado. Es que me han ofendido. Hay otros a los que me han ofendido. Es que estoy sin dinero. Hay otros que están sin dinero y son más creyentes que nosotros inclusive. Dice: tú aguanta, porque el Dios de paz, después de que hayas padecido un poquito de tiempo, Él mismo va a venir, Él te va a afirmar, Él te va a fortalecer, Él te va a perfeccionar, Él te va a establecer. Vas a quedar más firme que antes en el lugar donde estabas. Así que resiste, no dejes tu lugar, no te achiques, no te atemorices, no te intimide. Él anda como león rugiente, pero no ha de tocarte. Primera Juan capítulo 5, 18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque Jesucristo lo guarda del maligno, no lo toca. Por eso el primer arma es el sometimiento y la segunda es resistir, porque cuando tú y yo estamos sometidos no puede tocar. Podrá rugir, podrá gritar, podrá echarnos el pestazo de mal aliento porque no se lava los dientes ya. Podrá insinuar, pero no puede tocar. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Al contrario, tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio o en maldición. Esta es la herencia de los que sirven al Señor. Su salvación viene de Dios, dice la Biblia en Isaías. Por eso te decía que el sometimiento, alguno dice: oh, pero ¿por qué hay que someterse? A mí no me gusta. Es un arma poderosísima porque te habilita para la segunda, para resistir. Y la ventaja es que lo resistes tú a Él y Él no puede tocarte a ti. Pero tú sí que puedes tocarle a Él, porque dice Efesios capítulo 6: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y con la espada híncasela, atraviésala, lastímalo, córtale las orejas, córtale el rabo, corta lo que tengas que cortar. Él no te puede tocar a ti, pero tú lo puedes tocar a Él. Sus maldiciones no te llegarán, pero la palabra en tu boca lo atravesará. Aleluya, un aplauso fuerte al que te da semejante victoria. Firme resistir, dice la palabra de Dios. Firme. Es que yo estoy cansado. Ya son muchos años de lucha. Tranquilo. Falta poquito. Ya viene la respuesta. El amanecer está más cerca ahora. Cuanto más oscuro está, más cerca estamos del amanecer. Tranquilo. Ah, pero que son muchos palos que he recibido en la vida cristiana. Mira, hay gente que está recibiendo paliada de verdad. No, pero es que yo estoy con unos problemas. Hay gente que tiene 10 veces más problemas que tú. A veces, hermanos, nos creemos los héroes del sufrimiento. Y de verdad que no padecemos mucho, digamos. Claro que uno padece, uno sufre, ¿qué va a hacer? Y necesitamos la ayuda del Señor. Pero eso dice: aguanta, estate firme. Mira, Josué 1:5, hay una promesa tremenda. No era contra ejércitos espirituales, pero la vamos a tomar haciendo una licencia exegética. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente.
en todos los días de tu vida. Aleluya. Dice en Josué 23:9 que cuando terminó la campaña militar de Josué reconquistando la tierra, Josué reúne al pueblo y dice: Jehová ha arrojado delante de vosotros grandes y fuertes enemigos, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios pelea por vosotros como Él os lo dijo. La pelea, hermanos, es desigual. Porque cuando tomamos el arma del sometimiento, Él no puede tocarte, pero tú puedes atacarlo a Él. Él es igual realmente, me da casi vergüenza. Él no puede tocarte a ti, tú puedes dañarlo a Él. Porque tú tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque tú tienes toda la armadura de Dios. Dios te da palabras para que tú puedas herir, dañar y rechazar todo ataque del enemigo. Si te manda un dardo de fuego, tú tienes el escudo de la fe. Si quiere golpearte en la cabeza, tú tienes el yelmo de la salvación. Si quiere tocar tu corazón, tienes una coraza de justicia. Si quiere hacerte tropezar, tú tienes el evangelio de la paz. Aleluya, esto es tremendo. Dice Apocalipsis, el final de la historia, Apocalipsis 12:9, ¿en qué vendrá a terminar esto? ¿Cuál será el resultado? Hasta el último minuto, ayer algunos no sabían, y a ver si el Barça de pronto hace una de esas, y estaban contando cuál será el final del partido. Apocalipsis 12:9 dice que el final del partido, el final de esta lucha, el final de esta guerra sin cuartel que sostenemos contra Satanás y sus principados fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, ahora ha venido el poder, ahora ha venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero ellos le han vencido por medio de la sangre de Jesucristo. Aleluya, por medio de la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido. El final de la historia es: Él va a ser lanzado afuera, nosotros somos vencedores. Él va a caer al infierno, nosotros nos vamos al cielo. Ese es el final de la historia. Así va a terminar la historia. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Saben que cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar el evangelio y a sanar enfermos y echar fuera demonios, volvieron todos contentos? Señor, Lucas 10:17 dice: hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Qué tremendo! Ellos estaban sometidos a Cristo y los demonios tenían que sujetarse a ellos. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía como ustedes estaban haciendo un estropicio. Cuando tú te plantas firme contra el diablo en tu terreno, él va a huir de ahí. Cuando tú te plantas firme contra el diablo en tu trabajo, él tiene que huir de ti. Cuando tú te plantas firme en tu matrimonio, el diablo tiene que huir de ti. Cuando tú te plantas firme en tu economía, el diablo tiene que huir de ti. Cuando tú pisas en la ciudad y dices: diablo, aquí estoy, en el nombre de Jesús te resisto, él tiene que huir de nosotros. Él tiene que alejarse, él tiene que retroceder, él tiene que abandonar posición, él tiene que soltar almas, familias, personas. Aleluya. Fíjate que dijo Marcos 16: id por todo el mundo, verso 15, y predicate el evangelio, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, y esta señal seguirá a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. Y esto sucedió. Los discípulos echaron fuera demonios. Pablo echó fuera demonios. Los creyentes echan fuera demonios.
Donde entre un creyente el diablo tiene que huir. Y me gustó esta palabra, huir. Y en el original griego significa huir. Pero tiene una connotación de salir pitando, de salir volando. Es un huir despavorido. Es un huir de no, que bueno, es mejor que me voy para otro lado. No, le agarra pánico, le agarra temblor. Cuando Jesucristo caminaba por la tierra, los demonios no podían aguantar. Los demonios del Gadareno, que eran 2000 demonios, dijeron: ¡no, venid a atormentarnos antes de tiempo! ¡No te aguantamos, no podemos soportar! Jesucristo era un tormento para los demonios. Pero no solamente Jesucristo es un tormento para los demonios, los creyentes también somos tormento para los demonios. La iglesia del Señor es un tormento para los demonios, porque donde está la iglesia del Señor, sujeta a su Señor, sometida, en pie, resistiendo toda fuerza del diablo, no le queda más remedio que salir pitando, huyendo, volando. No puede cohabitar el diablo donde está la iglesia. ¡Aleluya! Mira, Jesús dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero hay una palabra, y con esto quiero dejarte en Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares habla de la relación entre el esposo y la esposa, entre Dios y su pueblo, Jesús y la iglesia. Y Cantar de los Cantares 6 y 10 dice el coro, escúchate esto: ¿quién es esta que se muestra como el alba? ¿Quién es esta? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. El coro, cuando ve venir a la amada, dice: ¿quién es esta? ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden de batalla? Y me gustó una traducción de Nácar Colunga que dice: ¿quién es esta que se levanta como la aurora, hermosa cual la luna, resplandeciente como el sol, terrible como espumas, ordenados en orden de batalla? Y el original quiere decir exactamente eso: terrorífica. Y la iglesia, que para el Señor es bella, es preciosa, es hermosa, es radiante, a los ojos de la gente la iglesia ha de resplandecer. Un día veremos a la nueva Jerusalén descender del cielo, ataviada como una novia para recibir a su esposo, y va a ser la iglesia glorificada. Y todo ojo verá esa maravilla formada por todos los que han creído en el Señor descender del cielo. Pero dice la Biblia, para el enemigo la iglesia es aterradora. Aterradora. Somos hermosos para Cristo, somos radiantes para la gente, pero para los demonios somos un objeto de pánico, porque somos los que los echamos fuera, somos los que ponemos sus huestes bajo nuestros pies. En breve Dios aplastará a Satanás bajo vuestros pies, prometió el Espíritu Santo en la primera carta de Pedro. Hermanos, en este tiempo de lucha espiritual, nos gustaría que no haya lucha, pero la lucha está, es inevitable. Así que tomemos las armas que Dios nos da. Velemos y oremos, sometámonos y resistamos. Hermano, hermana, resistamos al diablo en el terreno, plantémosle cara, vistamos toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Sometámonos continuamente a Dios, resistamos continuamente al enemigo. Él va a huir, él va a escapar. Te verás de pronto el lugar que ocupaba y no lo encontrarás más allí. ¿Cuántos quieren ver al diablo huir de su vida? Pues mira, la salida es muy fácil: sométete y resiste. Sométete a Dios, resiste a Satanás. ¿Qué te parece si en estos últimos minutos decimos: Señor, yo quiero someterme en todas las áreas de mi vida, y quiero resistir a Satanás y ver con mis propios ojos cómo él escapa? Esta es una arma espiritual, esta no es una clase teórica. Esto es para que tú tengas victoria.
en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu trabajo, en tu economía, en tu ministerio, en la ciudad en la que estamos. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie? Padre, en esta hora queremos darte gracias, Señor, porque tú eres el que nos lleva siempre en victoria. Tú eres, Señor, aquel que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres aquel que nos ha dado victoria y nos ha hecho más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, en esta mañana, Señor, declaramos que es cierto que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores.